Hola hermanos, buenos días. Aquí estamos, es un gusto estar otro domingo más con ustedes, unidos en el Espíritu, hermanos. Esperemos que se encuentren todos muy bien. Esperemos que todos desde casa podamos alabar a nuestro Dios, que se conecten todos nuestros hermanos. Hemos visto que es tiempo de estar conectados, es tiempo de estar en el Espíritu, todos unidos, hermanos. Así que pues esperemos que todos los hermanos se conecten y por lo mientras nosotros dispongamos nuestros corazones para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, hermanos. Y pues compartan este video, no se les olvide estarlo compartiendo, no se les olvide darle me gusta, hermanos, estar comentando y estar activos ahí. Y pues vamos a iniciar este tiempo de reunión domingo de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Oremos para que pronto podamos estar juntos, pero mientras no podemos estar juntos, hermanos, pues vamos a orar, vamos a seguir clamando y vamos a hacer nuestra reunión unidos en el Espíritu, creyendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está obrando en cada vida, en cada corazón, y a través de todas estas pantallas, a través de todo este medio y estas herramientas que Él nos ha dado para anunciar su palabra, para no dejar de congregarnos y para estar reunidos en el Espíritu, hermanos. Así que les motivo y les animo a que pongan todo su corazón, toda su pasión en este día para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por todas las peticiones. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar contigo, Señor. Gracias, Padre, en este tiempo, Padre, en esta semana que nos guardaste, Padre. Nos diste la salud, nos diste la vida, Señor, y hoy podemos estar aquí, Señor. Un domingo más, Señor, agradeciéndote por tus bondades y por tus misericordias que son nuevas cada mañana y que son infinitas, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran perdón que traes a nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que se conecten a esta reunión, Padre, que tengamos ese deseo de buscarte, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, de tener un tiempo contigo, con la iglesia, Señor Jesús, que nosotros somos la iglesia, Padre. Te lo pido, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, que este mensaje llegue a mucha gente, Padre. Mucha gente, Señor, que esté con el corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra y a seguirte, Señor, a voltear a ti, Señor, a voltear a su Creador y a su Salvador, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada hermano y a cada persona que va a escuchar este mensaje, que va a escuchar esta palabra, Señor. Bendícelas y abre nuestros entendimientos, abre nuestra mente, Señor, para entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, y nuestro corazón también, Señor, para que guardemos tu palabra, Señor. Te pido por todo esto, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con un canto, y pues les pido que desde su casa adoren a Dios conmigo. Sopla en mí,
necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo está soplando en nuestras vidas y en cada persona que está viendo esta transmisión, hermanos. Pues vamos a pasar a la palabra con nuestro pastor. Como cada domingo, hermanos, dispongamos nuestros corazones. Buenos días, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, a esta reunión de domingo. Como cada domingo, ¿verdad? Esperamos, anhelamos que llegue el día para poder estar reunidos en el nombre de Jesús, reunidos en el Espíritu, ¿verdad? Si bien no podemos estar reunidos físicamente, pero sí en el Espíritu, perdón. Y aquí estamos, amados hermanos. Aquí estamos ya listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha estado hablando una palabra actual, una palabra que tiene que ver con lo que está sucediendo y a la cual debemos estar atentos, amados hermanos. Ya hemos orado, ya hemos adorado a Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé más de su presencia hoy, ¿verdad? Ya el día de ayer ya pasó, el día de mañana todavía no llega, pero hoy es cuando necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y ustedes, amados hermanos, hacen bien en conectarse y en estar atentos a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios va a hacer, porque hoy más que nunca necesitamos del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos la quiere dar. Así es que prepárese. El tema de hoy es: la ciencia aumentará. Y esto es algo que declara el profeta Daniel, ¿verdad? Hablando acerca del final de los tiempos. Una de las señales del final de los tiempos es que la ciencia aumentará o aumentaría, amados hermanos. Y bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo que cada día que pasa nos damos cuenta que la ciencia sigue avanzando a pasos agigantados. Entonces, si nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, esto nos está anunciando que Cristo viene pronto, que el fin de los tiempos se acerca. Hay muchas, ¿verdad?, señales, y una de ellas es que la ciencia aumentaría, ¿verdad? Y si usted es curioso, estudioso, ahora con las redes sociales usted puede estudiar y conocer muchas cosas. La misma historia nos enseña que en los últimos 100 años de la historia, amados hermanos, escúcheme bien, de los 2020 que llevamos de Cristo para acá y hacia atrás 4000 años, en esos 6020 años, de acuerdo a lo que establece el tiempo de la palabra de Dios, de Génesis, desde Adán y Eva hasta nuestros días, en los últimos 100 años es donde la ciencia se ha aumentado de una manera tremenda, ¿verdad? Hace más de 100 años pues no había los aviones, los helicópteros, la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Bueno, no vamos atrás, hace 20 años no existían los celulares, hermanos, las transmisiones que estamos viendo, que podamos estar yo aquí desde mi hogar y ustedes en sus hogares y en otros países lejanos y que podamos estarnos viendo, escuchando. Eso es
un claro ejemplo de que la ciencia aumentaría. Entonces nosotros tenemos que estar listos, hermano, bien conectados con el Espíritu Santo. Por eso no dejes de cantar este canto. Espíritu Santo, te necesito hoy. Te necesito hoy. Una de mis oraciones últimamente es esa: Espíritu Santo, te necesito hoy. Te necesito más que nunca. Necesito más de ti, Espíritu Santo, para saber y entender qué es lo que está pasando. Pero una señal es que la ciencia aumentaría. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, de la pandemia, del virus, de la recesión económica, la ciencia tiene mucho que ver, amado hermano. ¿Verdad? Mucho se habla, mucho se especula, habrá algo de verdad, habrá algo de mentira, pero la verdad es que esos virus fueron creados, ¿verdad? Manipulados en laboratorios científicos, hermano. Fíjese a qué tal grado que pueden manipular ya a nivel microscópico, ¿no? A nivel nano, ¿verdad? Nanotecnología, hermano, algo increíble, porque la ciencia aumentaría. Y por eso es importante el poder hablar de esto. No es un tema sencillo, pero vamos a abordarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que sí es que usted tenga bien claro que la ciencia ha ido aumentando. Y el mayor ejemplo y testimonio de que la ciencia ha aumentado y seguirá aumentando es ese aparatito por el cual usted me está viendo. Imagínense, si eso estamos viendo ahorita, ¿qué veremos en 20 años, hermano? Si es que el Señor no viene antes. Pero mientras el Señor viene, nosotros tenemos que estar atentos y también tenemos que conocer la ciencia, hermano. No nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar obsoletos, porque mientras la iglesia está, ¿verdad?, metido en otros menesteres, el mundo va avanzando en la ciencia, en la tecnología, amados hermanos. De tal manera que nos sorprende, ¿verdad? Como ahora en esta pandemia que nos sorprendió, muchos, ¿verdad?, no tenían el uso, el manejo de las redes sociales por no estar al día con la ciencia, con la tecnología, ¿verdad? Y muchos han batallado, entre ellos nosotros, ¿verdad? Que de repente se te mueve, te sale chueca la imagen, te sale de cabeza, ¿verdad? O se descubre todo. Entonces, por eso es importante, número uno, entender que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y número dos, que si la ciencia está aumentando desde el Génesis, pues nosotros somos parte de eso, hermano. No nos podemos quedar ignorantes. Acuérdense que el pueblo perece por falta de ciencia, ¿verdad? Por falta de conocimiento, porque la ciencia es conocimiento, amado hermano. Vamos adelante, porque ya me estoy ahí emocionando mucho. Y antes de arrancar, yo quiero explicarle la definición de ciencia, porque de ahí parte todo, ¿no? A veces no entendemos el título o la idea porque no tenemos el concepto claro de lo que estamos hablando. Entonces, la ciencia en el hebreo mada y en el griego gnosis significa ciencia, significa conocimiento, lo que yo le estaba diciendo. En términos sencillos, ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, si una persona tiene conocimiento, ¿qué tiene como consecuencia? Ciencia, hermano. Entonces eso es muy importante, por eso Dios nos enfatiza en que debemos de guardar la palabra, meditarla, guardarla en nuestro corazón, porque entre más conocimiento tenemos más ciencia, amado hermano. Palabra, la ciencia es igual a conocimiento, de latín sire, saber, término que en la Biblia se utiliza con una versatilidad de significados, ¿verdad? La ciencia en la Biblia se utiliza con una versatilidad de significados. Pero que en términos generales, hermano, escúcheme bien, en términos generales, ciencia se refiere al conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Les repito que ciencia, de acuerdo a la Biblia, en términos generales, se refiere al conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. ¿Dónde está el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres creados? En la palabra de Dios. Entonces, a mayor conocimiento tienes tú de la palabra de Dios, mayor ciencia. Y la ciencia aumentará. Acuérdate esto. Guárdalo en tu corazón. Ahora, me llama mucho la atención que ciencia es el conocimiento verdadero, porque hay diferentes conocimientos. Hay unos que son verdaderos y otros que no son verdaderos, hermano. Por eso Pablo hablaba a Timoteo, ¿verdad? Dice que te cuides de la falsamente llamada ciencia, hermano. Porque no todo es ciencia, o hay ciencia verdadera y hay ciencia falsa. Entonces dice Pablo, cuídate de la falsa llamada ciencia. Y ahorita lo vamos a ver cómo desde el Génesis Dios establece la ciencia del bien y del mal, hermano.
O sea que hay ciencia del bien y ciencia del mal. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que quiero que quede bien claro antes de arrancar es que ciencia se refiere al conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Un conocimiento verdadero. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Jesucristo es verdad. Conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Sean físicos o espirituales, hermano. Un conocimiento ¿qué? Verdadero. Porque hay gente que establece ciencia sobre la mentira, y eso no es ciencia verdadera, hermano. Por ejemplo, la teoría de la evolución, hermano, es ciencia, pero no es una ciencia verdadera de las cosas, porque no han hallado el eslabón perdido, amado hermano. Entonces, pues, si es ciencia, sí, ¿verdad? De la evolución de las especies, es ciencia, pero no es verdadera, porque no han encontrado el eslabón perdido, amado hermano. De la misma manera la teoría del Big Bang, que es ciencia. Que todo lo hermoso que hoy vemos, hermano, que ya el humano se lo está acabando. Que toda esa maravilla de la creación surgió de una explosión. Entonces la ciencia se refiere al conocimiento verdadero, hermano. La verdad es que ¿quién creó los cielos y la tierra, hermano? Nosotros lo sabemos. Esa es ciencia de verdad. Porque la verdad es que no fue una explosión, sino que un ser Dios todopoderoso creó todas las cosas, ¿verdad? Y el que tenga duda, váyase a Génesis o lea el libro de Job, donde da detalles la Biblia de cómo Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Una vez que ya tienen un concepto claro de lo que es la ciencia, es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres, entonces podemos, ¿verdad?, nosotros caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver a uno de los personajes con más ciencia de la Biblia, y que precisamente de ahí tomé este mensaje. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y está hablando acerca del fin de los tiempos, hermano. Entonces es necesario que nosotros, ¿verdad? No cuando oiga la palabra ciencia te alarmes, digas, eso es del mundo. No. Hay ciencia verdadera y ciencia falsa. La ciencia verdadera es la verdad, el conocimiento certero, verdadero de las cosas y de los seres humanos, de los seres espirituales, hermano. Entonces Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad?, en el tiempo final, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está de parte de nosotros, gloria a Dios, Miguel. Y será tiempo de angustia, amados hermanos. Apenas estamos entrando, ¿verdad?, en esos tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque esto que estamos viviendo nunca lo había existido, hermano. Claro que no sé si hemos llegado a la angustia, ¿verdad? Pero vienen cosas tremendas, hermano. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, hermano, cuando venga todo esto, será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son los que van a ser libertados, hermano? Escuche bien. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, amado hermano. Y eso es lo maravilloso, que vienen tiempos difíciles, tiempos finales, pero ¿quiénes van a ser libertados? Los que se hallen, los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son aquellos que están inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y que viven en una vida, en una nueva vida. No te engañes, no nos engañemos, ¿verdad? Si tú estás viviendo la vida de antes, es que no has nacido de nuevo. Necesitamos venir a los pies de Jesús, arrepentirnos de todo corazón y poder acceder a que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, hermano. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces fíjese la verdad que nos arroja todo esto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuáles son esos? Los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que no están escritos en el libro. Versículo 3, los entendidos resplandecerán, hermano. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen conocimiento de Dios, los que tienen ciencia verdadera de Dios. Los entendidos resplandecerán. Así es que en medio de todo esto que está pasando, nosotros debemos de resplandecer, hermano, con la ciencia de la verdad y no con la ciencia de la mentira. Ahorita lo vamos a ver en Génesis, hermano.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Dice, los entendidos resplandecerán. Entonces, si tú eres entendido, resplandeces, hermano. Acuérdate que la Biblia dice que la luz en las tinieblas, ¿qué, hermano? Resplandece. ¿Y qué es lo que nos hace resplandecer a nosotros? El entendimiento, el conocimiento verdadero, la ciencia de Dios. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿verdad? Como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a brillar como las estrellas, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Y cuál es la justicia, hermano? Que Jesús vino, ¿verdad?, a justificarnos de todo pecado, de toda maldad. Por su sacrificio en la cruz hemos sido justificados, y ahora nosotros tenemos que enseñar la justicia, ¿a quién? A la multitud. ¿Y qué es lo que estamos haciendo a través de esta ciencia y tecnología que son las redes sociales? Amén, amén, hermanos. Enseñar la justicia a la multitud. Entonces, cada vez que usted comparte este video y que lo está viendo otra gente, estamos enseñando la justicia a la multitud, ¿verdad? Y seremos como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces tenemos que ser entendidos. Y que hoy el Espíritu Santo nos muestre y nos revele lo que es la ciencia verdadera y la ciencia falsa. Porque dentro de este aparatito hay mucha ciencia, pero hay ciencia falsa y ciencia verdadera. ¿Y qué es la ciencia verdadera? Es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Así es que, amados hermanos, leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Cómase la palabra de Dios, guárdela en su corazón. Versículo 7 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Y dice al final, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjate, hermano, está hablando así de estos tiempos, pero ya de los tiempos finales, en los cuales la gente va a correr de aquí para allá. Todavía no hemos visto eso, pero yo creo que es lo que viene. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia seguirá aumentando, hermano. La ciencia seguirá aumentando. Entonces es imperioso que nosotros podamos estar atentos a la ciencia verdadera de Dios. Y que todos esos descubrimientos tecnológicos, científicos, ¿verdad?, los usemos con verdad para cumplir el propósito de Dios. Entonces muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es lo que estamos viviendo ya, la ciencia está aumentando, ¿verdad? Dentro de pronto, cuando veas correr unos de aquí para allá y la ciencia siga aumentando, hermano. De veras, hoy en día hay descubrimientos científicos increíbles, hermano, lo cual comprueba lo que estamos diciendo. Pero vamos al Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos al principio de las cosas. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, hermanos. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces ponga mucha atención. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces yo en algunas ocasiones le he dicho que es importante que aprendamos a leer la ortografía, la gramática, los puntos, ¿verdad?, de acentuación, los puntos y comas, porque eso le da el significado correcto a la lectura. Entonces dice aquí que también el árbol de la vida en medio del huerto, coma, ¿verdad? Cuando hay una coma dice, empezamos otra, hacemos un alto y empezamos una nueva idea. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces en esta última oración, ¿verdad?, no vemos que hay comas, está todo corrido, hermano. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque muchas veces, ¿cuántos lo entendimos de la manera que el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pero no hay coma, sino que lo que quiere decir que es un árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ciencia, hay ciencia del bien y ciencia del mal. Y ya conocemos que a partir de que Adán y Eva comieron de este árbol de la ciencia del bien y del mal, pues empezó de ahí la carrera científica, pero, ojo, ciencia del bien y ciencia del mal. ¿Sí? Hay mucha ciencia que está enfocada hacia el mal, hermano, y mucha ciencia que está enfocada hacia el bien.
Obviamente, ¿cuál es la ciencia que nosotros tenemos que desarrollar? La ciencia del bien. ¿Cuál es esta ciencia? Ya lo dijimos, el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres creados. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento verdadero de las cosas y de los seres creados, entonces hay sabiduría. ¿Y dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Ante cualquier situación de la vida, hermano. Porque cuando hablamos de ciencia, inmediatamente piensas en descubrimientos tecnológicos, ¿no? En descubrimientos arqueológicos. No. Tiene que ver con todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en la cuestión de tomar decisiones como padre de familia. ¿Cómo vas a tener ciencia tú en cuanto a educar a tus hijos o en cuanto a tu relación matrimonial? Pues tienes que tener conocimiento de lo verdadero. Amén. Y aquí está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, en tu matrimonio, ¿cuál será la ciencia del bien? Que conozcas, que tengas conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Y por eso tenemos este libro que es el Manual del Constructor, que nos dice la verdad y que cuando yo la conozco y la pongo en práctica, entonces estoy aplicando la ciencia del bien. Porque todo lo que no es verdad y que no está en la palabra de Dios, pues es la ciencia de la mentira. Y desafortunadamente hoy en día muchas familias, muchos matrimonios viven, ¿verdad?, con la ciencia del mal, hermano. Avanzamos. Espero que me vaya usted entendiendo, vaya comprendiendo, ¿verdad?, que ante cualquier situación que tenga usted, Dios nos ha venido hablando. Que seamos entendidos en los tiempos, ¿verdad? Que guardemos la palabra en nuestro corazón. Y hoy nos dice que la ciencia, ¿cómo adquirimos ciencia? Es el conocimiento de lo verdadero, de la verdad de las cosas, de las cosas creadas y de los seres humanos, seres espirituales. Daniel capítulo 1, 17 dice, y a estos 4 muchachos, está hablando de Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel, Dios dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, hermano. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión. Entonces, ¿qué les dio Dios a estos 4 jóvenes? Les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, hermano. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres, ¿verdad? Tanto físicos como espirituales. El conocimiento verdadero de las cosas. Entonces Dios dio a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¡Wow! Entonces Dios se lo dio, pero yo creo también que estos jóvenes, desde que eran niños, fueron enseñados, hermano, en la palabra de Dios. O sea, sí Dios les dio todo eso, pero ellos eran chicos que estudiaban, que sus mamás les enseñaban la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Hoy en día no pretende decir, bueno, pues mi hijo ni estudia, ni lee, ni hace nada, y Dios le va a dar sabiduría e inteligencia. Dios lo puede hacer, pero lo más seguro es que si tu hijo lee, si tu hijo conoce la verdad, si tu hijo medita la palabra, entonces, ¿verdad?, va a venir esa sabiduría, ese conocimiento y esa ciencia. Y honestamente nosotros, ¿verdad?, como mexicanos, pues no hemos tenido eso, hermano. La mayoría no hemos tenido eso de que, ¿verdad?, se nos inculcara el hábito de la lectura, de que se nos inculcara el hábito de leer la palabra de Dios, de obtener conocimiento de lo verdadero, la verdad de las cosas, de los seres. No, hermano, como mexicanos no tenemos eso. No tenemos una cultura de la lectura. Acuérdese, somos uno de los países de Latinoamérica, ¿verdad?, con más bajo índice de lectura, hermano. Mejor los sudamericanos leen más que nosotros y por eso de repente, ¿verdad?, tienen más conocimiento, más sabiduría de las cosas. Pero eso se acabó porque hoy Dios nos está diciendo, ¿verdad?, ¿quieres tener ciencia? Conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Pues medita en la palabra, adquiere conocimiento en la palabra, ¿verdad? Y Dios te va a dar esa ciencia, esa sabiduría como se la dio a estos jóvenes. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, y Él es el que muda los tiempos, Dios es el que muda los tiempos, cambia los tiempos y las oportunidades, hermano. Fíjate qué palabra tan bonita, ¿eh? Porque tú quizás estés diciendo, híjole, están los tiempos re feos, ¿qué voy a hacer?
Tú debes de creer que Dios es el que muda los tiempos, hermano. Él cambia los tiempos y las oportunidades. Quizás tú ahorita digas, híjole, pues no hay oportunidad. Pero tú y yo tengo un Dios que cambia los tiempos y cambia las oportunidades. Si ahorita estás pasando por dificultad, tú puedes creer que Dios va a cambiar esa dificultad en oportunidad. Dios quita reyes y pone reyes, hermano. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿A quiénes le da la ciencia el Señor? A los entendidos, hermano. Ahí está lo que le comentaba de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué les dio sabiduría? ¿Por qué les dio la ciencia? Porque eran jóvenes entendidos, hermano. ¿Verdad? Le pongo el ejemplo de nuevo, ¿verdad? No quiere usted que su hijo ni lee, ni se prepara, ni estudia, bueno, ni ve documentales ahí en internet, hermano. ¿Cómo le va a dar ciencia a Dios, hermano? Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no es así. Dice aquí que Dios es el que da la ciencia a los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Pues los que están buscando, hermano, la verdad de las cosas. Y cuando buscas encuentras, ¿verdad? Dice la palabra. Como ahorita, ¿cuántas veces habíamos leído Génesis, verdad? Que estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Decíamos de la ciencia, del bien y del mal. No es así. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hoy entendemos que ese árbol es ciencia del bien y ciencia del mal. Entonces obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la ciencia del bien, que es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres creados. Entonces, ¿a quién le da Dios ciencia? A los entendidos, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado que ante cualquier situación que se nos presenta, ¿dónde está la respuesta, hermano? En la palabra de Dios. Sí, está bien que busques al pastor, está bien que pidas consejo, gloria a Dios. Pero ve a la verdad, al conocimiento verdadero. Cualquiera que sea el problema. ¿Sabes cuál es nuestro problema, hermanos? Que a veces pues no acudimos a la palabra. O si acudimos a la palabra, vemos el consejo, pero no lo hacemos. Al final de cuentas terminamos haciendo lo que nosotros queremos o lo que nuestro corazón nos dicta, nuestras emociones nos llevan y dejamos de hacer lo verdadero. Entonces estoy dejando de ser entendido porque aunque conozco la verdad, no la estoy llevando a la práctica. Pero cuando yo soy entendido, ¿verdad? Entonces la ciencia viene a mi vida, hermano. ¿Cuántos de ustedes han oído escuchar ese dicho que dice, no tiene la mayor ciencia? ¿No? Por ejemplo, a ver, sírveme un vasito de agua. No, no puedo, se me va a caer el garrafón. ¿Y qué le dices? Ay, no tiene la mayor ciencia. No, pues sí tiene su ciencia, hermano. ¿Verdad? Porque si no agarras bien el garrafón, te va a ganar el peso y se te va a caer, sobre todo los jóvenes, los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ciencia? El conocimiento de la verdad. Entonces, para poder servir un vaso de agua tienes que conocer la verdad, la ciencia del bien, hermano. Te digo ese ejemplo, ¿verdad? Pero como ese ejemplo te pudiera dar muchos ejemplos. Entonces, adquiere conocimiento de la palabra de Dios, sé entendido y Dios te va a dar ciencia. ¿Y para qué necesitas la ciencia, verdad? Para aplicarla en cualquier situación que se presente en la vida, ¿verdad? Y ya no digas, no se requiere mucha ciencia. Sí se requiere ciencia, hermano, pero ciencia verdadera, ciencia del bien. Jeremías 3:15 dice que y os daré pastores según mi corazón, está diciendo el Señor, que iba a dar al pueblo de Israel, que nos iba a dar a nosotros pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y ahí, ¿verdad? Le mandamos la pelota a los pastores, ¿verdad? Porque Dios ha dado pastores a las ovejas según el corazón de Dios, para que apacienten. ¿Cómo debemos de apacientar a las ovejas, hermano? Con ciencia y con inteligencia. ¿Y qué es la ciencia? Es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres, de las personas y de lo espiritual, hermano. Entonces debemos de apacentarlas con el conocimiento de la verdad y con inteligencia. ¿Dónde viene la inteligencia? Leyendo la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Entonces, ¿verdad? Igual el pastor, ¿verdad? Sí está bien que vaya y pida consejo a su pastor, pero principalmente que vaya al conocimiento de la verdad
para poder dar un consejo o para poder resolver un problema de una manera eficaz. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Teniendo un conocimiento verdadero de las cosas y de los seres. Entonces necesitamos conocer la palabra y cómo Dios aplicó la palabra en cada caso en específico, ¿verdad? Por eso tenemos ahí, ¿verdad?, los evangelios, los 3 años que nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, ¿verdad?, desarrollando su ministerio. Eso es enseñanza para nosotros, eso es verdad, es conocimiento verdadero. Eso es ciencia. Entonces no queramos resolver las cosas, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? No, pues vamos corrige a tu hijo. Ay, pues cómprate el libro del psicólogo tal. Cómprate el... No. Está bien que hay información. Y que hay psicólogos cristianos y que hay libros de hombres cristianos. Gloria a Dios. Pero aquí está el conocimiento verdadero, hermano. El problema es que nos gusta que nos den las cosas ya digeridas, ¿no? No, pues la Biblia no la entiendo. Mejor a ver el libro de este hermano que ya viene más. Dije, no. Vean la palabra de Dios. Y nosotros como pastores, ¿cómo vamos a apacentar a la grey de Dios? Con ciencia y con inteligencia, amados hermanos. Y a veces tampoco lo hacemos, ¿verdad? Nos enojamos, nos irritamos, nos molestamos, no entienden las ovejas, Apaciéntalas con ciencia, con un conocimiento verdadero de las cosas, ¿verdad? Y de los seres. Y es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo ministraba con ciencia, hermano, con un conocimiento verdadero de las cosas. Qué hermoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que Él hizo, amado hermano. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles comienza, se lo voy a leer, comienza diciendo, el libro de Hechos de los Apóstoles, acerca de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar, hermano. Amén. Entonces, ¿a quién le da Dios la ciencia? A los entendidos, hermano. Versículo 1, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hermano. Hacer y a enseñar. Todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué era lo que hacía y qué era lo que enseñaba? Pues la ciencia que Él tenía. El conocimiento verdadero de las cosas, ¿verdad? Y de los seres, hermano. Y por eso, ¿verdad?, vemos tantas maravillas que se realizaban a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el principal ejemplo de la ciencia, del bien. De tener un conocimiento verdadero de las cosas y de las personas y del mundo espiritual, hermano. Amén. Por ejemplo, los apóstoles, hermano, ¿verdad? Dice que la gente se maravillaba de escucharlos porque sabían que eran pescadores, que eran gente del vulgo. ¿De dónde tenían estos esta elocuencia, esta sabiduría? Pues porque estuvieron, ¿verdad?, en un curso intensivo de 3 años con el maestro de maestros, viendo todas las cosas que el Señor Jesús hacía y enseñaba, hermano. De primera mano, viendo los milagros, viendo, ¿verdad?, el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía de la verdad y de las cosas y de las personas y de los seres. Y es el mismo conocimiento que nosotros tenemos que adquirir de la palabra de Dios y aplicarlo en nuestras vidas, y vas a ver cómo nos vamos a evitar de muchos problemas y vamos a caminar de victoria en victoria. Amén, hermanos. Y esta ciencia, ¿qué se aplica? Pues a todo, hermano. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 dice, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, ¿a quién da la ciencia? A Dios. A los entendidos, hermano, aquellos que están buscando, que anhelan tener conocimiento de la verdad, de las cosas verdaderas y de las personas y del mundo espiritual, lo verdadero, no lo oculto, hermano. Que en cierta forma es verdadero, pero que es ciencia del mal. Entonces, algo que quede bien claro hoy, hermano, que existe la ciencia del bien y la ciencia del mal. Entonces dice aquí en Corintios, donde habla acerca de los dones del Espíritu Santo, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu, a unos es dada ¿qué? Palabra de sabiduría, y a otro ¿qué? Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, de acuerdo a lo que le estoy
compartiendo, hoy usted entiende claramente cuál es la palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia. No es otra cosa que lo que hemos venido repitiendo para que se le quede claro en su corazón y en su mente. La palabra de ciencia es el conocimiento verdadero de las cosas y de los seres, sean humanos o sean espirituales. Esa es la palabra de ciencia. Cuando viene una palabra verdadera, ¿verdad?, del conocimiento de las cosas. Y es algo tremendo. Entonces, ¿a quién se lo da Dios? A los entendidos, hermano. El Espíritu Santo quiere dar en esta mañana palabra de ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Si la quiere o no la quiere, amado hermano. Es esencial. Y sobre todo para este tiempo final, necesitamos tener el conocimiento verdadero de todo lo que está pasando, hermano. ¿Quién nos lo va a dar? Dios a través de su palabra. No se deje engañar, no se deje llevar. La ciencia es el conocimiento verdadero de las cosas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, donde habla acerca del amor, ¿verdad? Donde inicia así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y el capítulo 12 es donde habla de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que debemos de anhelar los dones mejores. Pero en 1 Corintios 13 empieza a hablar de, os muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. Y en 1 Corintios 13, 8 dice que el amor nunca deja de ser, hermano. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. O sea que los dones se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, hermano. Entonces, mientras la ciencia no acaba, tenemos que ser entendidos y tener un conocimiento verdadero de las cosas y de las personas y de lo espiritual. La ciencia se acabará. ¿Y cuándo es que la ciencia se acabará, hermano? Pues cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo más adelante, capítulo 13, versículo 13 me parece, lo que va a permanecer y ahora permanece, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son los que van a permanecer. Pero el mayor de ellos, hermano, es el amor. De tal manera que la ciencia es el conocimiento verdadero de las cosas, de los seres creados. Pero sobre todo eso, va a prevalecer el amor. Así es que, amado hermano, yo le invito a que medite en la palabra, que adquiera conocimiento de la palabra de Dios. Yo no sé si esté leyendo la Biblia, ¿no?, si esté meditando en ella. Porque ¿cómo queremos obtener conocimiento o cómo queremos obtener ciencia si no somos entendidos? ¿A quién le da Dios la ciencia? A los entendidos. Y para terminar, le voy a compartir ese versículo que está Daniel capítulo 2, 21, y con eso terminamos. Dios es el que muda los tiempos, hermano, el que cambia los tiempos. ¿Sí? Ahorita nosotros pensamos, ¿verdad?, que esos tiempos, pues, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que Dios cambia los tiempos y las oportunidades, hermano. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. Necesitamos ciencia para cualquier situación de la vida. En esto que estamos viviendo hoy, necesitamos conocimiento de la verdad, de las cosas y de los seres. Así es que, amados hermanos, yo le invito a que lo haga, a que sea una persona entendida, que esté adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, ¿quiénes son los personajes más sobresalientes, hermano, más exitosos? Son los que tienen conocimiento. Las mentes más brillantes, las mentes más inteligentes, amado hermano, es gente que tiene conocimiento. Porque es una ciencia de la verdad. Obviamente hay algunos que están inclinados a la ciencia del mal.
pero nosotros sabemos que nuestro camino es la ciencia del bien. Así es que si usted quiere, ¿verdad?, adquirir esa ciencia de Dios, tiene que ser una persona que adquiere conocimiento de la palabra de Dios, para que no se vaya por otro lado. Hoy una de las estrategias del enemigo es que a los jóvenes en las universidades les están metiendo esa ciencia, ¿verdad?, del mal, hermano. De veras, platique con algún joven de universidad o de preparatoria y va a ver qué forma de pensar tienen ahora, porque les están metiendo la ciencia del mal en lugar de la ciencia del bien. Y por eso hoy en día, ¿verdad?, nos estamos enfrentando a esos legisladores que no tienen conocimiento de la verdad, que no tienen entendimiento y que solamente hacen lo que les han asignado, lo que les han dicho que hagan, porque no tienen ciencia, no tienen el conocimiento de la verdad. Y por eso en este mismo tiempo están queriendo aprobar, ¿verdad?, esas leyes que van en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de la naturaleza, de la biología. Y todo apunta hacia esa ciencia del mal. ¿Cómo vamos a combatir la ciencia del mal? Con la ciencia del bien. Pero necesitamos tener conocimiento principalmente de la palabra de Dios. Vamos a orar, amados hermanos, y que el Espíritu Santo, como empezamos adorando, sople en nosotros. ¿En quién va a traer, a quién va a dar ciencia? Dios, a los entendidos. En este tiempo tenemos que tomar decisiones radicales, decisiones importantísimas, pero en los postreros tiempos vendrán decisiones todavía más tremendas, hermano, que tenemos que tomar, y necesitamos ciencia, conocimiento de la verdad de las cosas y de los seres. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres, Señor, como acabamos de leer aquí, el que muda los tiempos y las oportunidades. Y confiamos en eso, Señor, que tú cambias los tiempos y las oportunidades. Y este pasaje se enlaza con aquel proverbio que dice que tú frustras el consejo de las naciones, porque tú eres el que cambia los tiempos y las oportunidades. Tú eres el que quita reyes y pone reyes. Tú eres el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Permítenos ser entendidos y poder adquirir esa ciencia del bien para tomar decisiones correctas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, y de esta manera poder contrarrestar a la ciencia del mal. No en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon esto en nuestro corazón, que haya un deseo profundo por tener conocimiento de tu palabra, y no solamente conocimiento, sino que podamos obedecerlo y ponerlo en práctica. Porque tu palabra dice en Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones: todas estas bendiciones te seguirán cuando guardes la palabra de Dios, cuando medites en la palabra de Dios, guardes la palabra de Dios y hagas la palabra de Dios. Esa es ciencia del bien. Permítenos hacerlo y comprobar que tú quieres levantar hombres y mujeres con ciencia y con sabiduría del bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Qué alegría, ¿verdad? Qué gusto poder saber lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad? Y que siempre es por algo que Dios habla, amados hermanos. Así es que si hay alguien, ¿verdad?, que está viendo este video por primera vez, necesitas saber que hay un árbol de la vida y otro árbol de la ciencia del bien y del mal.
y que desde el momento en que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos alcanzó a todos esta desobediencia. Pero ahora podemos venir a Jesús y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y pedirle que esa ciencia que hay en nosotros se incline hacia el bien y no hacia el mal. Así es que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón en esta hora, te voy a invitar a que hagamos una oración juntos y puedas decirle a Jesús que entra en tu corazón. Solamente di lo siguiente: Padre Celestial, te doy gracias porque en tu infinito conocimiento y sabiduría, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de toda maldad. Y en este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que me des entendimiento para conocer la verdad de las cosas y de los seres. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos? Le voy a pedir que ahí me mande, ¿verdad? Lo que recibió, si Dios le está hablando, si Dios no le está hablando, ¿verdad? O si Dios le trajo una respuesta a su necesidad, para poder retroalimentarnos y saber que vamos por el camino correcto. Y a propósito de la ciencia, necesitamos ciencia para saber y tomar decisiones en cuanto a si ya podemos abrir las reuniones o no, hermano. Ahí se lo dejo de tarea, ¿verdad? No nada más porque usted diga, no, yo soy Juan Charrasqueado y vamos a abrir, no. O porque diga usted, yo soy Superman y el virus no me hace nada, no. Sino conciencia del bien, hermano. Conocimiento de la verdad, ¿verdad? De las cosas y de los seres. Así es que, amado hermano, que Dios les bendiga. Comparta el video, dele me gusta, suscríbase al canal y active la campana. Le damos gracias a Dios porque, como dice la Escritura, ¿verdad?, que los justos estamos hablando justicia a millares a través de este aparatito. Gloria a Dios que hemos llegado, ¿verdad? Vea al final de la transmisión. El otro día, terminando la transmisión, teníamos más de 200 reproducciones, hermano. Y gloria a Dios, el canal de YouTube ya rebasó 202, amados hermanos. Para la gloria de Dios, hermano. Y hemos estado meditando en esta semana, he estado platicando con mi hija Suri, ¿verdad? ¿Cómo esos youtubers, hermano, tienen millones de seguidores? Y la pregunta es, ¿usted cree que están transmitiendo ciencia del bien? Por supuesto que no. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque no hay quien esté transmitiendo la ciencia del bien en el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día martes. No se le olvide mandarme sus comentarios, su testimonio de qué es lo que está hablando Dios. Si le está hablando Dios a través de las predicaciones, para poder saber por dónde vamos. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.